seas tú, Espíritu Santo, guiándonos. Pon las palabras correctas en mi boca para que pueda hablar como los oráculos de Dios, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hoy vamos a estudiar sobre la segunda venida de Jesús. Amén. La lección número 1. La segunda venida de Jesús. A ver si podemos cubrir todo el tema, porque es un poco extenso. Hay varias historias que tenemos que leer, y si no podemos cubrirla toda hoy, pues entonces haremos segunda parte. ¿Vale? ¿Parece bien? Sí. Vale. Hoy tenemos 4 puntos, ¿vale? El primero, veremos que Jesús anuncia su venida. En el segundo punto, las señales de la venida de Jesús. El tercer punto, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y el cuarto punto, Perdona, me he quedado en el primero. Vale. Sí, el primero, Jesús anuncia su venida. Sí. El segundo, señales de la venida de Jesús. El tercer punto, arrebatamiento de la iglesia o el rapto, ¿no? Como muchos de nosotros lo conocemos. Arrebatamiento de la iglesia. No, arrebatamiento no, es el rapto de la iglesia. ¿Conocéis esta expresión, este término, el rapto? El rapto en Semana Santa. No. El rapto, yo lo he escuchado en la Semana Santa. No sé cómo se llama el arrebatamiento, ¿no? Cuando Jesús viene a buscar a su iglesia, cuando subiremos, ¿se llama el arrebatamiento o el rapto? El rapto. La venida, no sé, pero rapto yo lo veo como más bien como algo de raptar, como robar, algo, no sé. Porque desapareceremos, será así. Sí, eso lo usan mucho en Semana Santa, en Andalucía y eso, sí. No lo había escuchado nunca. Sí. Sí. El rapto de la Virgen, no sé qué, cosa de entonces, ¿qué es como desaparición? Sí, será algo así, desapareceremos. Es eso. El cuarto punto, prepárese para el encuentro con Jesús. ¿Prepararse? Prepárese para el encuentro con Jesús. Entonces, el tercero, que es arrebatamiento. Sí, el arrebatamiento de la iglesia. Pero esta palabra arrebatamiento, yo no sé si existe realmente en español, ¿no? Yo lo que he escuchado es el rapto, ¿vale? Como dicen, el rapto de la iglesia, el día en que la iglesia pues desaparecerá. Ahora veremos. Es que son términos que se usan, pero no están escritos en la Biblia. No sé si me entendéis. Sí. ¿Vale? Es un evento, es algo que sucederá, pero porque la Biblia lo que dice es que desapareceremos. En un cerrar y abrir de ojos desapareceremos. ¿Vale? Entonces, claro, han adaptado una palabra. En portugués se llama arrebatamiento, ¿no? Yo he escuchado a alguno decir arrebatamiento, pero no se escucha mucho. Lo que es más conocido y es más famoso se llama el rapto. Hasta hay una película, ¿vale?, que habla sobre eso. No sé si vosotros habéis escuchado. Hay una película que habla acerca de este evento. ¿Vale? Pero ya buscaremos. Y lo importante es que sepáis que desapareceremos. ¿Vale? En un cerrar y abrir de ojos, desapareceremos. Como una abducción, ¿no? Sí, algo así. ¿Vale? Entonces, vamos
empezar por abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 24, el versículo 3. Jesús anuncia su venida. Mateo 24, el versículo 3. Trece, 24, 13. 3, 24, 3. ¿Leo? Sí, puedes leer, sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Entonces aquí está hablando acerca de las señales del fin del mundo. ¿Vale? Claro, mucha gente hablaba, tal y tal. Entonces ellos se han acercado a Jesús y preguntaron al Señor: ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Vale? ¿Y qué señal habrá, ¿no?, cuando tú estés cerca de venir a este mundo por segunda vez? ¿Vale? Entonces, una de las señales es que surgirán muchísimas religiones. ¿Vale? Esa es una de las señales. Y surgirán muchas falsas religiones. También surgirán muchos falsos profetas. Estas son señales de la segunda venida de Jesús. ¿Vale? Y cada vez más veremos muchas religiones surgiendo y falsas religiones. Entonces vamos a abrir aún ahí en San Mateo capítulo 24, el versículo 23 y el 24. Quien quiera leer puede leer, por favor. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Entonces Jesús está diciendo que surgirán muchos falsos cristos. Ya han surgido varias personas diciendo: yo soy el Cristo. Han surgido varias personas diciendo: yo soy Jesucristo. Ahora mismo, en este momento, en Israel ha surgido uno que hasta los rabinos, que son los maestros, ¿no?, más conocidos de Israel, le han reconocido ya públicamente como el Mesías, como el Cristo. ¿Vale? No sé si vosotros habéis escuchado las noticias, ¿vale? Yo no. Sí. Y han surgido, por ejemplo, en California, en los años, no sé, hace muchos años, no sé si 92, 93, había surgido uno que también llevó un montón de personas a un sitio. Atrás, sí. Sí, ese que luego, sí. Sí, y como han surgido muchos, y en aquella época también, en el tiempo de Jesús, ¿no? Después de que Jesús subiera al cielo, surgieron varios, ¿vale? Entonces, esta es una de las señales de que Jesús está cerca. Y Jesús dijo, ¿no?, que nosotros no debemos de creer en ninguno de ellos. Dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Vale? Entonces, las señales, ¿vale?, los milagros no son una señal de que una persona sea un profeta de Dios. ¿Vale?
no es un requisito, no es una señal. Todo aquel que es un profeta de Dios y es un profeta verdadero, la Biblia dice que él tiene que llamar a Jesús Señor. Y además no solo eso, tiene que vivir como Jesús vivía. Tiene que ser un ejemplo. Todo lo que él enseña y todo lo que él diga tiene que dar crédito a Jesús. Tiene que apuntar el camino hacia Jesucristo. Nunca puede llevar a las personas a sí mismo, ni llevar a las personas a creer, a poner su confianza en los milagros ni en las señales. ¿Vale? La gloria siempre tiene que ser dada a Jesús. La Biblia dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Cualquier señal, cualquier milagro tiene que ser apuntado a Jesús. Ahora bien, ¿qué es una falsa religión? Es una que te desvía de la palabra de Dios, que te desvía de los caminos de Dios, que te apunta hacia una persona o hacia hacer cosas, por ejemplo, sacrificios. Cuando una religión te apunta hacia el yoga, por ejemplo, para que seas libre, para que estés bien, o cuando te apunta a ti mismo, el karma, tienes que mirar a ti mismo, tienes que encontrar no sé qué en tu propio interior, muchísimo cuidado. ¿Vale? O cuando un hombre apunta la gloria a él, yo hice esto, a través de mi vida esto ha sucedido, muchísimo cuidado. ¿Vale? Entonces, Jesús está diciendo aquí que ellos harán señales, harán cosas que si fuera posible, los milagros que ellos harán, los falsos profetas, serán tan evidentes, tan extraordinarios, que si posible, hasta los escogidos, aquellos que ya le han entregado la vida a Cristo, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, serían engañados. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Vale? Otra de las señales de que Jesús está cerca es la apostasía. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe. ¿Vale? Es una persona que parece que es muy creyente, ¿vale? Parece que es una persona muy religiosa, pero con sus palabras y con sus actos niega la fe. Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán de los caminos de Dios, se apartarán de la verdad. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos la gente buscará maestros, ¿vale?, que les digan lo que ellos quieren vivir, que lo que ellos quieren escuchar. Este predicador no me gusta, este pastor no me gusta porque está diciendo algo que a mí no me va. Entonces voy a aquel que dice lo que sí, a mí me gusta. ¿Vale? Muchos serán engañados por causa de esto. Tenemos que ser guiados por la verdad, por la palabra. Duela o no, sea duro o no, pero si es la palabra de Dios, si es la verdad y nos lleva al arrepentimiento, a la verdad, a los caminos de Dios, tenemos que escucharlo. Amén. Otra de las señales es que en los últimos tiempos habría extrema corrupción. No solamente por parte de los gobiernos, pero por parte de la propia gente. Las personas se corromperán. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir, por favor, 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 9.
Voy a pedir a la hermana Anastasia para leer hasta el versículo 5. Y luego, Sada, puedes leer hasta el versículo 9. Del 5 al... Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3. Primero. Segunda Timoteo. Yo estaba en la primera. Sí, segunda Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 9. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deliantes más de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y estos evitan. Amén. Sada, ¿puedes Hasta leer? 5, ¿no? Vale, ¿dónde empiezo yo? Es que como diferente, en el 5, ¿no? Sí, empiezas en el 6. Vale. Pues no son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse, pues son los que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dormidas por todo tipo de deseos. Vale. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal y como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Amén. Entonces aquí vemos qué es lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Dice que es bueno que sepamos, ¿vale? Le estaba hablando al joven Timoteo, que era su discípulo, ¿vale? Era un joven predicador, le estaba diciendo que sepa que en los últimos tiempos serán muy difíciles. ¿Por qué? Porque la gente solo tendrá amor por sí mismo, ¿vale? Es este tiempo el que estamos viviendo. Yo y yo y yo y yo. Serán fanfarrones y orgullosos, ¿vale? Dice más, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Es lo que estamos viendo. Cuando se habla de Dios, la gente hacen burlas, hacen no sé qué, chistes, ¿vale? No considerarán nada sagrado. Son más amantes del dinero, ¿vale? Que de Dios. Aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Es lo que estamos viendo, la forma como está la sociedad, ¿no? Dice que no amarán ni perdonarán. Y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Cuando se tratan de cosas buenas, la gente hoy en día llama lo bueno malo y lo malo bueno. El versículo 5 dice, actuarán como religiosos,
pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. La gente se pone en una cara de religiosos, pero cuando se trata de obedecer verdaderamente a Dios, obedecer la palabra, hacer caso, rechazan completamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos puede hacer santos. Es lo único que nos puede cambiar. Es el poder de Dios. Pero si uno no obedece la palabra, puede ir todos los domingos a la iglesia, puede ir a todas las reuniones, puede tener los libros todos los manuales, pero su vida no cambiará nunca. Amén. Dice que estos maestros se oponen a la verdad. Los falsos profetas son gente que ellos se oponen a la verdad. Todo lo que la Biblia dice y ellos saben que es verdad, hay otra expresión que dice, tergiversan la verdad. Manipulan versículos bíblicos. Quieren dar a entender algo, usan un versículo para dar a entender algo que no es realmente. Lo manipulan para hacer a la gente creer lo que ellos quieren que la gente crea. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, de estos aléjate. No se saldrán con la suya por mucho tiempo. Dice, algún día todos se darán cuenta que tontos son, tal como pasó con Janes y Jambres. Eran dos personas que se oponían al evangelio, se oponían a aquello que Pablo predicaba. Eran falsos maestros. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Vale? Siguiendo, también dice que en los últimos tiempos la gente será avariciosa, sin afecto natural. Amén. Serán traidores con apariencia de piedad, que ya le hemos leído, ¿no? Pero negarán la eficacia de ella. Vamos a leer Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos a hacer dos partes porque yo creo que no llegaremos por el tiempo. No creo que lleguemos. Romanos 1, 28 al 32. ¿Puedo leer? Sí, puedes leer, cariño. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Amén. O sea, por pensar que es una tontería reconocer a Dios, Dios les abandonó. Hay gente que es así, se creen los mayores intelectuales, lo saben todo, que tienen todos los estudios, ¿vale? Y que es una tontería servir a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice que Él los abandonó en sus razonamientos. Porque se creen que son tan listos, entonces Dios les dejó que hicieran cosas que no deberían de hacer. Y se llenaron de toda clase de perversión.
Hoy en día nuestro mundo está así. No solamente practican estas cosas, sino que ellos incitan a otros a hacerlas también. Hasta aquí la Biblia dice que ellos inventan nuevas maneras de pecar. No quieren entrar en razón, dice, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Lo más impactante es el versículo 32 que dice que saben que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Hay personas que saben que están haciendo algo que está mal. Ellas saben que están en pecado. Ellas saben que por seguir en estos caminos van a morir. Van a vivir apartados de Dios. Pero ellos aún así siguen haciéndolo. Claro que hay personas que son ignorantes, ¿no? Al respecto de eso, no saben que están cometiendo pecado o no saben que están desagradando a Dios, ¿vale? Pero Dios, como es tan misericordioso, Él da oportunidades para que la gente se arrepienta. Pero hay personas que sí lo saben y son conscientes de lo que están haciendo, ¿eh? Y siguen haciéndolo, ¿vale? También habla acerca de escarnecedores, ¿vale? ¿Qué es un escarnecedor? Es alguien que es un burlador, que se burla de las cosas. Abramos 2 Pedro 3. 2 Pedro capítulo 3. Del versículo 4 al 5. Aún hace poco estaba hablando con alguien de familia, ¿vale? Y me dijo exactamente, ¿no? Eso. Y yo creo que nosotros también aquí ya hemos hablado acerca de esto que vamos a leer aquí, ¿vale? ¿Alguien quiere leer? Que esté preparado. Segunda Pedro 3. Capítulo 3, el versículo 4 y 5. Dice así. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste. Amén. Amén. Entonces la gente dirá, ¿no? Muchos dicen hasta hoy en día, bueno, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús volvería? Ya hace muchos años que siguen diciendo que Jesús volverá, ¿no? Desde el tiempo de nuestros antepasados ya se hablaba acerca de eso. Pero el mundo sigue igual, desde el principio de la creación, ¿eh? Y dice aquí el apóstol, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y secó la tierra y sacó la tierra de las aguas y rodeó con agua. No podemos olvidarnos, y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, pero Dios, Él no está atrapado en el tiempo. Y normalmente cuando se habla de las señales, ¿no? Cristo está cerca. Hay señales. Bueno, eso siempre ha habido. Pero Cristo, Él da las señales concretas, ¿vale? En estas lecciones veremos cuáles son las señales y tenemos que estar atentos.
Las señales normalmente son importantes, ¿por qué? Porque anuncian algo. Cuando vamos por la carretera, por los que manejan, ¿no? O los que vamos paseando por un parque, ¿vale? Normalmente siempre hay señales, ¿no? Cuando estamos conduciendo hay señales que dice, por ejemplo, 100 kilómetros. Significa que en 150 metros, a partir de 150 metros, tienes que ir a 100, o a 80, o a 90. ¿Y por qué han puesto ahí la señal? Por algo. Muchas veces vamos por la vida ignorando las señales. Y nosotros como creyentes tenemos que ser mucho más sabios en ese sentido. Más sabios que la gente del mundo. No podemos ir en piloto automático. Tenemos que estar atentos a las señales que Dios nos da. Muchas veces caímos en errores. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a las señales que el Señor nos da. ¿Vale? Entonces Jesús aquí habla acerca del principio de dolores. ¿Qué es lo que pasará? Las cosas que empezarán a suceder cuando Él esté a punto de venir. San Mateo, vamos a San Mateo, capítulo 24. Mateo 24. El versículo, vamos a leer varios versículos, ¿vale? Leeremos el 3, el 6, el 8, el 9, 10 y el 12. ¿Alguien quiere leer el 3? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Amén. ¿Alguien quiere leer del 8? El 7, vale. Del 7 hasta el 10. ¿Quién quiere leer? Capítulo 3, ¿estamos? Capítulo 24. 24. Empezamos a leer del versículo 3. Ahora estamos en el 7. ¿Alguien quiere leer del 7 hasta el 12? El 7 que empieza, ¿por qué se levantará? Sí, sí. Porque se levantarán naciones, contra nación, y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas esas cosas son principio de dolores. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12. ¿9? 12. 12, vale. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriaría el amor de muchos. Amén. Entonces, hoy vamos a quedar hasta aquí. Voy a explicar esto y luego ya la próxima lección pues seguiremos, ¿vale? Porque vamos para tener tiempo para hacer preguntas y eso, si alguien quiere hacer preguntas. Entonces, claro, los discípulos, ellos han visto a Jesús, ¿vale? Sentado, y ellos querían saber, ¿no? Cuáles serían las señales de su venida. Y una de las primeras señales que Jesús dijo fue que vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo.
y engañarían a muchos. Y mucha gente ha sido engañada, ¿vale? Personas que han seguido a hombres creyendo que eran el Cristo y han muerto de una forma lastimable. Entonces, una de las primeras señales es el engaño, ¿vale? La gente será engañada a través de la media, a través de los políticos, organizaciones, religiones. Entonces, si tú no conoces la verdad, fácilmente puedes ser engañado. Jesús dijo en el versículo 4, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. ¿Vale? Otra de las señales en el versículo 6 dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces la guerra de Ucrania, la guerra de aquí, la guerra de ahí, esto no es una señal de que Jesús está cerca. Jesús dijo que es normal que esto pase, ¿vale? Que escuchemos porque esto, aquello. Dice que una nación entrará en guerra con otra, un reino contra otro, habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Y eso estamos viendo cada día. Hambre aquí en Etiopía, Sudán, no sé qué. Ahora el hambre será global por la escasez de alimentos, por la sequía. Esto no es una señal de que cuando hemos visto el tema del COVID, esto no es una señal tampoco. ¿Vale? Es solo un principio de dolores. Dice, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. ¿Vale? Es como cuando una mujer está de parto, ¿no? Empiezan las contracciones, 15 minutos. Después va cortando, ¿no? 10, 5. Cuando vemos ya 1, 2, correr. Porque ya está cerca. No te quedes ahí esperando a ver. No. Cuando las contracciones, todas las mujeres saben, cuando empieza ya ahí, al hospital directamente. ¿Por qué? Porque el niño nacerá. Pero cuando es de 15 en 15 minutos, los médicos hasta a veces dicen, no, puede ir para casa, que todavía no está, todavía queda. Ay, volver a casa otra vez. Y luego, ¿cuánto? No, 2, 1, las maletas, vamos, que está cerca. Ya está aquí. Y así funciona, ¿no? Dice, sin embargo, eso es solo el comienzo de dolores, ¿no? Y el versículo 9 dice, entonces los arrestarán, les perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Hemos visto en países como, por ejemplo, Nigeria, países asiáticos, China, que la gente es sacrificada. Les cortan la cabeza, hacen, unas barbaridades. ¿Por qué? Porque son seguidores de Jesús. El versículo 10 dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. En estos últimos tiempos la gente se apartará de Cristo. Divisiones entre iglesias. Iglesia que parecía que estaba todo muy bien, sale un grupo para aquí, otro para allí, ahora ya no me gusta este, ya no me gusta el otro. Dice que aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Este año, sobre todo, muchísima atención. ¿Vale? Que surgirán ahí muchos que harán unos milagrazos, unas cosas que, vamos, muchísima atención. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Personas que antes estaban fervientes. Oh, Jesús, Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Como verán que tantas cosas pasando, muertes, la gente, tantas barbaridades por ahí, Dios ya no.
¿Cómo es posible? Si Dios existe, ¿cómo es que...? Entonces la gente se enfriará. Y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Para que uno sea salvo, se tiene que mantener firme hasta el fin. Amén. Tenemos que permanecer. Este es el requisito.